injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Justicia y perspectiva con Isabel Herrera. Bueno, continuamos con más aquí en Presencia Universitaria. Le damos la bienvenida en esta mañana a la licenciada Isabel Herrera. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Alfredo, Marco. Muy contenta de estar otro miércoles desde acá, desde mi alma mater. Un saludo a todas las personas que nos están mirando y escuchando y a todas aquellas personas que hacen posible que nuestra imagen y nuestra voz lleguen a todos los hogares queretanos. Alfredo, quisiera abordar hoy un tema muy urgente porque hemos estado mirando en los últimos días, en esta semana que pasó, pues a todos estos señoros actores de la política que infortunadamente, en lugar de prestarse al diálogo, se prestan a la violencia. No podemos apagar el fuego con gasolina, decía uno de mis autores favoritos. Y es que infortunadamente tenemos que recordar que hoy en septiembre estamos en el mes que prioriza justamente la prevención del suicidio. Por ende, la prevención del suicidio va enfocada en darle atención a la salud mental. Y es que en este estado, en este país, con las cifras de violencia que no les tengo que repetir porque todos los días están cambiando, que si asesinaron a una madre buscadora, que si asesinaron a unos niños, que si entre hombres se asesinan, me tiene impresionada que estos actores políticos eligen regalarnos escenas de violencia, no de diálogo. No intercambian ideas, intercambian trompadas. Y entonces justamente hoy, al hablar de este tema de la prevención de la violencia, porque siempre damos cifras, hablamos de las leyes, de los tratados internacionales que se supone que garantizan nuestra integridad, nuestra seguridad, tenemos que referirlo. La violencia, bueno, es este uso de la fuerza intencional que justamente va dirigido a una persona, a un grupo o a una comunidad y que tiene como resultado un daño, ya sea la muerte, una privación, las lesiones, daño psicológico o un mal desarrollo. Pero tenemos que decirlo, estaba leyendo justamente en la página de la Organización Panamericana de la Salud y hacen una acotación muy precisa que refiere que la violencia tiene que ser también de interés de salud pública. ¿Por qué? Porque tiene enormes consecuencias en el ámbito de la salud. Y entonces, infortunadamente, vemos que la violencia provoca muchas muertes todos los días, particularmente entre hombres jóvenes e infancias, pero también hay una cifra muy, muy alta, un número grande de hombres, mujeres e infancias que sufren lesiones, discapacidades, problemas de salud como resultado de la violencia. Y es que, infortunadamente, también hay que decirlo, la exposición a la violencia puede aumentar el riesgo de consumir drogas, alcohol, cigarro o de sufrir enfermedades mentales o tener incluso una tendencia al suicidio. ¿Por qué? Porque habitan las personas en un entorno criminológico, justamente criminógeno, y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es su única manera de evadir, de evitar, de huir de la violencia? El suicidio. Pero para que la violencia se puede prevenir, estaba leyendo justamente en esta página, y que tenga un enfoque de salud pública, tiene que haber 4 pasos. Para empezar, identificar el problema, así como sus causas y factores de riesgo. Con base en eso, diseñar y evaluar intervenciones y, una vez que hayamos detectado las intervenciones que tengan resultados, incrementarlas en escala, ¿no? Que tengan resultados efectivos. Pero me da muchísima curiosidad todo el tema de la atención de la violencia, justamente porque vemos día a día que no son cifras que vayan en disminución, sino al contrario, son cifras que van increciendo. Y ojo, no estoy hablando solo de la violencia de género, estoy hablando de todos los tipos de violencia, de todas sus modalidades, porque vivimos en un país donde es una democracia pozoleada en ácido también. O sea, pensando en las personas que tienen familiares desaparecidos, que son víctimas de trata. Infortunadamente, no son cifras que disminuyan, por lo que mi curiosidad me llevó a leer a David Lee, y él menciona justamente que diversos especialistas y profesores de Harvard analizaron más de 1,400 estudios e intervenciones para reducir la violencia
tomando en cuenta tres perspectivas. Primero, analizar la perspectiva basada en el lugar donde se desarrolla la violencia. Segunda, observar a las personas generadoras de violencia. Y tercera, analizar justamente su comportamiento considerando su relación con el acceso a armas y su relación con el mundo de las drogas. Pero justamente estos observadores detectaron 10 áreas de oportunidad para justamente nuestro país, México, para atender y prevenir la violencia. Para empezar, el primer punto es dejar de pensar en la prevención de la violencia por polígonos. No, tiene que ser una visión más reducida porque así se va a ampliar los resultados. Número 2, desarrollar capacidades de inteligencia comunitaria. ¿Por qué? Porque las personas locales, las personas que habitan en periferias o en un lugar muy específico son quienes mejor conocen el lugar, a las personas generadoras de violencia y hay que profesionalizar a estas personas locales justamente porque así pueden recopilar la mejor información, pero también establecer procesos estandarizados y así compartirlos con las autoridades para combatir los delitos de cada contexto. Esto es como cuando hablo de perspectiva de género, que les digo que cada contexto importa. Cada persona tiene una historia, trae un pasado. Entonces, aquí igual, en vez de irnos a espacios grandes, irnos en espacios más pequeños, pero sobre todo acercarnos a la gente que vive ahí, que habita, a la gente que padece la violencia, porque sus saberes también importan. Y entonces también impulsar desde luego habilidades de enseñanza en lugar de invertir más recurso en el espacio público. ¿Por qué? Porque si dan talleres que desarrollen habilidades los chavos, las chavas, en lugar de buscar una vida dedicada al crimen, puede ser que encontrando algo que les guste, que les llene, elijan esa vida en lugar de una vida dedicada al crimen. También aprovechar programas de la Secretaría de Educación con intervenciones dedicadas a prevenir delitos, así como, lo más importante, otorgar recursos suficientes a los programas de prevención o, si no se les asigna un mayor presupuesto, que el presupuesto que se les ha asignado no se disminuya, pero que sea justamente consistente por un largo periodo de tiempo. Y desde luego, aquí algo muy importante que señala David Lee justamente es emprender la guerra contra las armas, no contra las drogas. ¿Por qué? Porque es urgente impulsar políticas que quieran evitar el flujo de las armas ilegales, que son las que acaban en manos de criminales, y debemos de comenzar a tratar el problema de las adicciones como un tema de salud pública, no de seguridad. Ahora, también propone implementar este mando único con una visión local, es decir, adecuado a cada contexto y generar esta inteligencia local propia, acorde a cada espacio, para identificar sus particulares problemas y así combatir la violencia. ¿Por qué? Porque si no se tiene contacto con las personas locales, estos planes de desarrollo para prevenir la violencia no van a tener éxito, no va a haber ese acercamiento. Número 8 también es considerar la prevención del delito como parte de la reforma judicial, que se deje de considerar la prevención como un apéndice y se empiece a tomar en cuenta como un todo. Y también olvidarse justamente de las policías comunitarias y la teoría de las ventanas rotas, donde conviene tener policías que sean opresores. La policía represora, infortunadamente, hay datos que refieren que se percibe como un intruso en lugar de como un aliado. Y bueno, aportando justamente hoy a este tema donde vemos señoros de la escena política que se supone que representan a sus votantes, estos señoros que nos han demostrado que no tienen madurez emocional ni altura política y que no tienen una adecuada gestión de sus emociones, porque tienen algo muy característico. A pesar de ser adultos premium, o sea, ya adultos ya maduritos, presentan algo que mi psicóloga le llama la baja tolerancia a la frustración pequeña. En otras palabras, mecha corta. Baja tolerancia a la frustración pequeña. No voy a decir los nombres de estos señoros rancios, pero son adultos premium.
No son chavitos de 18, de 14 que están desarrollándose. Se supone que son personas que tienen una trayectoria, que representan al pueblo mexicano, que representan nuestros intereses. Y entonces, justamente pensando en esas personas, ayer me topé con una columna del pasado de una de mis autoras favoritas, que es Irene Vallejo. Se llama La Era de la Ira, pero me voy a despedir con una conclusión que se desprende de esta columna. En la niebla de la guerra triunfan los rugidos rutindos y unívocos de la palabra sacejeada. A muchos líderes estentóreos los definen sus odios, no sus ideas. Confunden ganar con gritar y destacar con desgañitarse, siempre en actitud de ataque. Abundan los profesionales de la confrontación y el insulto, pertrechados de profecías apocalípticas, convencidos de que el fin justifica a los medios. Y me quedo hoy justamente con esta reflexión de que hoy, en el mes de la prevención del suicidio, donde infortunadamente quienes más se suicidan en nuestro país son hombres, urge que atiendan su salud mental, que aprendan a gestionar sus emociones, sobre todo la baja tolerancia a la frustración pequeña, porque no se pueden quejar de cómo se encuentra el país en manos del crimen, del delito, cuando los políticos, en quienes depositamos nuestro voto, en quienes confiamos nuestros intereses, nos representan de una manera tan baja como la que hemos visto en los últimos días, de todos los colores, y en todos los colores hay impresentables. Entonces, justamente me quedo con esa reflexión y mi aporte fue dirigido a prevenir la violencia. Como siempre, muchas gracias, Isabel. Ay, Marco. Ojalá el mensaje le llegue a quien le tenga que llegar. Ojalá, ¿no? Nos vemos próximamente. Pausa y regresamos con más.